Gracias. Afortunadamente estamos en familia, ¿no? Eso es lo más gratificante, lo más padre. Pues para los que no me conocen o no me identifican, mi nombre es Miguel. Yo me llamo Miguel y bueno, como bien decía Efra, vamos a hablar de un tema del que normalmente no se habla, aunque es muy importante. Hablamos, por ejemplo, de todos los temas que conciernen a los principios por los cuales nos regimos. Y el tema de las finanzas es un tema muy, muy importante. ¿Qué tan importante es? Pues igual que conocer, identificar y tener bien definido qué es el pecado. Igualito. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Algo bien padre que me sucedió a mí es que yo no conocía a Efra. Mi tío Crispín, que fue con los que me contactaron, yo no tenía relación con él. Era mi familiar, es hermano de mi mamá, pero yo no tenía ninguna relación con él. Entonces un día me invitaron a una plática y mi señora y yo fuimos y nos compartieron algunas verdades naturales a la luz de las verdades bíblicas. Y ya después de esa plática que duró, no sé, tal vez unas 2 horas, comimos y nos fuimos. Y yo digo, ahora pienso, creo que desde ese día que yo me fui a mi casa, desde ese día yo nací de nuevo. ¿Cómo? Sí. Yo tuve toda la intención de decirle, ¿cuándo van a mi casa? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo le seguimos? ¿Qué más sigue? ¿Qué hay que hacer? Y así, ¿no? Entonces, ahora, leyendo un poquito más, he comprendido que ese fue el parteaguas en nuestra vida. Así que bueno, antes de continuar, quiero que hagamos un ejercicio. Este ejercicio tal vez algunos ya lo conocen, o tal vez algunos no. Si alguien ya conoce este ejercicio, por favor manténgase al margen, haga de cuenta que nunca lo ha oído y permita que los demás puedan disfrutarlo, ¿sale? No es cosa del otro mundo. Como bien les preguntaba hace un momento César, ¿y cómo están? ¿Cómo están? Bien. Me gusta porque en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de ir a unas escuelas por alguna razón, a ver, no sé, algún equipo o cosas así, y cuando uno se mete al salón, a los niños de primaria, y le dicen, buenos días, y todos, bueno, pero fuerte. ¿Otra vez? Ajá. Buenos días. Buenos días. Así, vaya, a mí me gusta, ¿por qué? Porque, pues bueno. Es por el que le gusta. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio consiste en que yo les voy a preguntar algo, ustedes deben de contestar en voz alta y rápido. O sea, no se tarde pensando. Conteste en voz alta y conteste rápido, ¿de acuerdo? No sé qué le parece la temperatura del clima. Está bien, está buena. Más fuerte, ¿cómo está la temperatura del aire acondicionado? Bien. Eso, gracias. ¿De qué color es esta silla? Blanca. ¿De qué color es esta silla? Blanca. ¿De qué color es esta silla? Blanca. ¿Qué toman las vacas? Gracias. Aplauso para ustedes, los que siguen la transmisión. Aplauso para ustedes. Gracias, es la hora de los chistes. Bien, este ejercicio no es nuevo, de hecho es un ejercicio muy viejo, basado en experimentos. No me lo inventé yo, ya quisiera yo inventar algo. Este ejercicio, como decía antes, tal vez alguien ya lo conocía, no sé si alguien ya lo conocía, está bien. Ahora entonces ya sabe de qué se trata. No meramente es para reírse, aunque mayormente se ocupa para eso. ¿Por qué respondemos algo que no es? Ahora ya lo pensaron, porque pues nos reímos porque contestamos algo que no es. Las vacas toman agua, no toman leche. Algunos dicen los becerritos, sí, pero esos son becerros, no son vacas. ¿Por qué sucede eso? Bueno, la ciencia dice que eso sucede porque desde que nosotros nos empezamos a desarrollar, nuestras neuronas van haciendo conexiones. A lo largo de nuestra vida siguen haciendo conexiones adentro de nuestro cerebro. Hacen conexiones y asocian.
asocian objetos, asocian cosas, asocian circunstancias con respuestas que van quedando guardadas en nuestro cerebro. Dicen que para que seamos más rápidos a la hora de hacer las cosas. Por ejemplo, si yo les digo, no sé, digan una fruta de color rojo. Fresa, cereza, manzana, ¿ya? Eso ya está dentro y algunos dicen una diferente, una fruta diferente. Y así, muchas cosas que están, ¿cómo le haces para ir a tu casa? No, pues aquí camino 1 cuadra, 2 cuadras, así ya rapidito llego a mi casa. Ya está dentro, lo hacemos en forma automática. Eso es bueno, claro, eso es bueno, nos ayuda a poder trabajar más rápido. Pero también es malo. ¿Por qué? Si ahora les digo, por ejemplo, inseguridad, y ya te viene algo. No, pues hay que irse a las 7 de la noche a la casa, ya guardarse, miedo, cosas que ya están guardadas dentro de nosotros, ¿ok? Bueno, no es eso de lo que les queremos platicar. Lo que estrictamente queremos dejar de relieve y queremos que usted también lo tenga claro es que necesitamos romper con esas asociaciones que ya tenemos instaladas en nuestro cerebro para poder recibir esto. Ya van a hablar de dinero. No, claro que no, pero ese es el fin. Mira, fíjense que esta parte de la plática, pues bueno, ya vimos que las vacas no toman leche, eso nos queda claro. Pero bueno, realmente cuando nosotros pensamos de finanzas, dices, ya sé lo que va a decir, y cierras, y entonces empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer mañana? El martes tengo que hacer. Entonces te desconectas de lo que nosotros vamos a tratar de compartir a través de una plática que tenemos él y yo. Y creo que esta parte de inicio, te das cuenta de que las cosas que hacemos a veces las hacemos en automático, pero no sabemos a veces por qué las hacemos. Y creo que ese es ha sido uno de nuestros grandes problemas que tuvimos nosotros al conocer de Dios. Pensamos que lo conocíamos, pero realmente eso quedó derribado a través de eso que nosotros pudimos ir experimentando una y otra vez al paso de los días. No te puedo decir que, como dice Miki, que pasó de un momento a otro. No sé cuándo pasó, pero pasó. Y eso que te vamos a compartir y que obviamente es algo que vivimos, es algo que primeramente tuvo que haber pasado aquí en mi corazón. Dice, en el corazón, mira, no sé, realmente es un músculo pero siempre hablamos del corazón, pero realmente acá pasó. Y yo te quisiera decir que lo primero que yo me topé siempre en el tema de las finanzas fue en hacer cuentas. Y les voy a contar una cosa. Era jueves y mi papá, antes de ir a vender, él tendía en su mesa un papel de estraza. ¿Quién conoce el papel de estraza? Bueno, ¿saben que es un papel grande? Bueno, entonces mi papá lo llenaba de cuentas de un lado, lo doblaba, lo llenaba de cuentas del otro, lo doblaba y así, hacía como muchas cuentas. Y entonces le daban las 2 de la tarde, Miki. Le daban las 2 de la tarde y mi mamá dice, dice, Max, ya quita eso de la mesa. Y dice, mi papá, ¿por qué? Dice, es que tanta cuenta que haces y ni dinero tienes. O sea, hacía cuentas y cuentas de lo que iba a ganar cuando ni siquiera había empezado a trabajar. Era jueves. Bueno, así crecí, haciendo cuentas. Y bueno, dice que uno lo que más ve en la casa son de las cosas que aprende. Entonces, la primera vez que fui a una reunión y vi que había muchas personas, alguien habló de finanzas. Realmente dije, bueno, ya viene la hora de pedir. Y entonces hice rápido, me senté como siempre, los que nunca quieren venir están hasta atrás. Entonces, como los que nunca se interesan están hasta atrás, estaba yo hasta atrás. Bueno, en mi caso, estaba yo hasta atrás casi para que cuando den la campana de salida, no saludar e irme. Bueno, resulta que entonces hice cuentas, dije, son para acá tantos, y cuadré y cuadriculé, dije, son bastantes. Y en mi cabeza se formó lo que tú dices, una condición. Pasó el tiempo, no te puedo decir que fue 1, 2, 3, fue un año, Miki, más o menos, hasta que un día
Hasta que un día pasó, que esa es otra historia, pero bueno, terminamos casados, mi esposa y yo, Antonia, y un mes después, ¿qué creen? Me quedé sin trabajo. Durante el tiempo que estuvimos asistiendo, nunca de los nunca fui fiel. Pero nunca de los nunca me quedé sin comer. Pero no fui fiel. Eso que quede claro. Pero yo tenía pesares en mi corazón que yo sabía que no era fiel. Pero bueno, yo digo, pues mientras que nadie se dé cuenta, nada más es mío. Pero yo pensaba que nadie se daba cuenta, pero no, realmente sí se dan cuenta. ¿O no se dan cuenta, Miki? Sí, desde luego. E incluso, aunque ninguno de ustedes, porque ninguno de ustedes sabe, por ejemplo, cuánto gano, aunque ninguno de ustedes se dé cuenta, como bien decía César, empieza a haber un pesar dentro de mí, que me dice, oye, pero yo sí me estoy, adentro, mí mismo, yo sí me estoy dando cuenta, y no está siendo congruente con lo que estás haciendo aquí, con lo que tienes aquí adentro. Entonces, aunque ustedes no se den cuenta, como bien dice César, aunque incluso el pastor ni siquiera se da cuenta, y no es porque sea tonto, pero lo pasa por alto. ¿Por qué? Porque no es por lo que diríamos se ve, sino por lo que está adentro. Por lo que está adentro. Creo que por los que he conocido, y incluido César, yo llegué adulto a la vida cristiana. Los que no saben, estudié licenciatura en informática administrativa. Y en ese punto, cuando Crispín y Efra me contactaron, de alguna forma, no sé cómo lo hicieron, yo ya era adulto, yo ya tenía mi vida, yo ya me había casado, ya tenía mis 2 hijos, ya trabajaba, pero aún con todo, y que mi esposa también es licenciada en informática administrativa, nuestras finanzas estaban en rojos. Tú eras licenciado y yo era ingeniero, o sea que ambos podemos decirte que sabíamos hacer cuentas. Tanto en la administración como yo, parte de ingeniería, sabíamos hacer cuentas, y las cuentas como las matemáticas dicen que cuadran. Bueno, decimos que cuadran, pero realmente esta parte no cuadraba porque es algo espiritual, porque se genera en el interior. Eso no cuadraba. Bueno, al final de cuentas, el día que vi que mis hermanos se pararon y yo no me paré, en ese día entonces una tristeza profunda cayó dentro de mí. Y no te puedo decir que lloré mucho tiempo, pero sí derramé unas cuantas lágrimas en silencio. Y lo simulé con una canción que estaban cantando, porque cuando pasa una canción, dije, la canción, no era la canción. El dolor interno acá, que no se puede explicar porque yo sabía hacer cuentas. Pero bueno, al tiempo de esto, me quedé sin trabajo. Y resulta de que, pues bueno, lo primero que haces cuando te quedas sin trabajo se desmorona como terrón de azúcar, como las figuras de esas de dominó que se va desmoronando todo, ¿no? Y todo transforma. En ese día me di cuenta algo, Miki, y me di cuenta, dije, paso. Yo pensé que tenía, pero realmente no tengo nada. Sí, fíjate que ahora que dices esa parte de cuando te quedas sin trabajo, casi, bueno, en la vida ordinaria, sin Cristo, es muy común que las personas confiemos en las cosas. Es muy, muy común. Creo que para ahora, en este tiempo, como hijos de Dios, pregúntate tú, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿y si me quedo sin trabajo? No, pero eso no puede pasar. ¿Seguro que no? Ya tomó posesión Donald Trump. Ya hablamos de finanzas, estamos actualizados. Ya muchas cosas pueden cambiar. Pero otra vez, y si aquello que te sustenta ahorita, sea el trabajo, sea tu casa, donde te sientes seguro, donde dices, no, esto no va a pasar. Y si sí pasa, en este tiempo hemos sido, Isabel y yo,
pues les decía que aprendimos antes y durante nuestro crecimiento ordinario de la vida normal o natural, vamos aprendiendo. Y en este tiempo, igual en la vida cristiana, hemos aprendido a depender de Dios, a confiar en Dios, no en las cosas. Y de verdad, es increíble. Por ejemplo, yo, aún estando en Cristo, confiaba en las cosas. Así es. Y fíjate que en ese confiar, entonces le fui a mi pastor y le dije, oye, ¿sabe qué? Me quedé sin trabajo. La primera pregunta me dijo, ¿hiciste algo para que te corrieran? Y yo le dije, pues que yo sepa, no. Ah, bueno, entonces espérate, te van a buscar para que vayas a trabajar. Y yo dije, no, pues el lunes. Era jueves. Dije, no, pues el lunes aquí me estoy, viernes, sábado y domingo, y el lunes seguramente alguien me va a buscar. Y no fue así. Pasó una semana, pasaron 2, y entonces yo saqué una mejor idea. Que ese es otro tema, pero bueno, cae aquí. Saqué una mejor idea y entonces fui y pedí un préstamo en una caja de ahorro. Y en esa caja de ahorro nunca leí las letras chiquitas. Yo nada más quería que me dieran tanto dinero y hacer lo que yo pensaba. ¿Y qué pensaba? Pues dije, soy ingeniero, yo tengo que crear algo. Pero entonces lo que hice fue poner un invernadero y comprar 5 cerditos. Y como un poco con alevosía y ventaja, nació la camada de cerditos y ya fui a palabrar. Y entonces le dije al que me los iba a vender, pero quiero ser el que los escoja. ¿Para qué? ¿Para qué escoges? Pues para escoger los más grandes. Y entonces fui y estaban los 10, estaban ahí. Y dije, quiero este, échalos. Y los eché en un carro, porque no tenía yo dónde. Los eché en un carro, me los llevé, compré el alimento, les di de comer. Pasaron los meses y resulta que los cochinitos no crecían, ni engordaban. Y el alimento venía bajando. La otra parte que hice fue hacer un invernadero. Entonces dije, no, pues yo me voy a botar unos cuantos videos de YouTube y a ver a quién le pregunto, y hice un invernadero. Y ahí me ves paleando y todo contento, haciendo. Muchas veces, no tanto, pero unas veces contento. ¿Y mis jitomates qué creen? Creo que ya se los platicé alguna vez, pero mis jitomates, todo floreció. Las hileras de jitomates verdes, matas por acá así grandes, y todo florecía. Pero ¿qué creen? Cuando vino el tiempo de brotar el jitomate, se empezaron a brotar y dije, no inventes, ya la hice. Y como mi papá, agarré el periódico casi, el papel de estraza, y cuentas. Y resulta de que cuando pasaron 3 días, se empezaron a poner rojos. ¿Y cómo? Sí, rojos, pero de ese tanto, chiquititos. Tanto que yo tenía un carro de madera, un trailercito de madera de eso de juguete, y mi esposa me llenó, haciéndome una broma, me llenó y me dijo, aquí está tu camión de tomates. ¿Qué pasó ahí? Si te das cuenta, Miki, ¿qué fue lo que hice ahí mal? A ver, tú dime. Bueno, sin duda, como bien decías, es algo espiritual. Normalmente no lo entendemos, pero nuestras finanzas, igual que el resto de las áreas de nuestra vida, es algo espiritual. Cuando nosotros buscamos por nuestros propios medios solucionar, salir al paso de un problema sin, como tú decías, esperar en el Señor, y esperar no quiere decir sentarse, sin tener en cuenta la autoridad, por ejemplo, por lo menos, y esperar. Así es, entonces mi error fue no haber hecho caso y desesperarme. Me enfrenté a muchos problemas, Miki. La verdad es que no fue un tiempo muy fácil. Me enfrenté a un gran problema porque en la sierra, ¿quién conoce la sierra de Songolica? ¿Alguien? Bueno, en la sierra es muy recurrente de que un hombre no puede estar en casa. Bueno, creo que acá tampoco, y en la sierra de Oaxaca. Iván, ¿qué haría un hombre de Oaxaca en su casa? No. Resulta que la que tenía trabajo era mi esposa y yo no. Entonces yo dije, no, es que yo soy el que, según la Biblia, mira, según las tradiciones y según todos, decían que yo era flojo porque no iba yo a trabajar. Y eso en la sierra, eso es totalmente mal visto. Entonces esto aceleraba mis ganas
De querer, no, yo me voy a trabajar, no, yo voy a buscar trabajo. Y bueno, pero lo que no hice fue hacer caso a eso que me dijeron. Espera. Entonces, lo que pasó fue que me adelanté a muchas cosas. Y una de las grandes cosas que me costó, Miki, fue haber recibido el salario de mi esposa. Yo le dije, ella esa tarde que ganó, le pagaron, me lo dio, y yo le dije, no lo quiero, chécalo tú. Haz lo que tú quieras. Yo tengo otras cosas que hacer. Voy a ver allá abajo a ver cómo voy con las cosas. Dije, hazlo tú. Ella con lágrimas en los ojos, bueno, ahí se medio ofendió, lo que sea. Y me preguntó, porque como te dije hace un rato, se ve. Yo estaba sentado y normalmente, pues a veces no somos muy cariñosos, pero pues me da la palmada, lo que sea. Pero mi encargado agarra y me dice, oye, ven, quiero platicar contigo. ¿Cómo estás? Y yo que le contesté como ustedes contestan, pero ni cierto. No es cierto. Para empezar, algo aquí adentro estaba mal. Y luego lo siguiente es, pues el tema económico, y que entonces me llamó y me dijo, mira, te voy a platicar. Y entonces empezó a platicar las relaciones y cómo debía ser y todo ese tipo de cosas. Y me dice, mira, cuando llega el recurso a la casa, ya no es tuyo ni es de ella, es del hogar. Pero el responsable de la administración de ese recurso eres tú. Y yo dije, yo administraba 7, 8 veces más que esto. Pero realmente, ahí, en ese momento, yo le dije al Señor, yo te dije que el día que tuviera yo en mi mano, iba a ser diferente. Y bueno, entonces ahí vino alguien que me dijo un salmo, que acuérdense, dice, del Señor es todo. Lo poco y lo mucho. De Él es todo. Lo que tú tienes puesto, lo que está en tu casa, lo que vas a tener y lo que has dejado perder, igual que yo. De Él era y es todo. Después vimos temas de administración y bueno. Gracias. Fíjense que algo que nosotros, en mi caso ocurrió, es específicamente eso, la administración, porque no la entendemos. Ahora, estando en Cristo, el tema de la administración, como bien decía César, no tiene que ver con poco o no tiene que ver con mucho. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo sea un administrador confiable. Ahora estamos hablando específicamente, nos referimos a las finanzas, pero leyendo algunos comentarios, por ejemplo, leía y decía, la administración tiene que ver con racionar. La administración tiene que ver con hacer mucho con lo que tienes, aunque sea poco. Piensen esto, algo que a mí ocasionalmente me sucede es con el tema de la paciencia. Ay, ¿por qué se ríen? No sé, se ríen. Ya ves. Seguro se ríen de mí, yo creo, ¿verdad? No se nota. Por favor, piense. Yo soy administrador de esa paciencia. No es que tengo poquita. Pues por eso. Porque tienes poquita, administrala bien. Yo debo administrarla bien. No, a mí, relax todo. Pues qué bueno. También la debes administrar bien. Hablamos específicamente de recursos, pero por eso decíamos o queremos también dejar algo que hemos visto, que yo he notado. Las finanzas no son un tema aparte. De la vida cristiana es un todo, y las finanzas no es un tema aparte. Bueno, hablamos del pecado, hablamos de la salvación desde hace rato, el nuevo nacimiento, y finanzas, no, de eso no. Es lo mismo, es parte de lo mismo. Ahora les decía entonces, ¿de qué se trata? César lo comentó, de administrar, de ser administradores.
Y bueno, por mucho tiempo, les decía hace rato, yo llegué adulto a la vida cristiana, fui un mal administrador, hablando de las finanzas. Pues fíjate que en esta parte que dice, fui un mal administrador, mira, normalmente hay dos tipos de administradores. Uno, el que administra según sus conocimientos, que es sin Dios, o el que administra según Dios. Entonces, eso fue lo primero que yo me topé. Dije, ok, dice que el Señor es todo y yo soy su hijo, y entonces debo de administrar según Él. Pero eso es algo que vamos a platicar después. Ahorita lo único que vamos a decir, mira, yo me di cuenta de una cosa: Él es el dueño de todo. ¿Cuándo me di cuenta? El día que no tenía nada. Porque yo pensaba que tenía todo. Y cuando Él me dijo, ciérrale la llave se cerró y me hizo ver que no tenía nada. Porque aunque yo tenía cosas, tenía una casa, me sentía vacío. Porque ese tener nada se tiene que traducir en algo que necesita hacer una transformación en cada uno de nosotros. No sé si a ustedes y a mí realmente eso fue lo que me pasó, de que cuando mis hermanos se pararon y vi cómo caminaron y depositaron, y yo dije, ¿por qué yo no tengo? Y no era culpa de Dios, era porque me amaba, porque quería enseñarme las cosas. Y esa fue la parte que con amor me trató. Te quiero enseñar, para que después puedas aplicarlo y hacerlo, y bendecir y cuidar. De no haberse pasado ese tiempo, Miki, realmente, de si mis cochinos se hubieran engordado, ¿quién iba a decir que era el bueno? Yo. Si mis jitomates hubieran salido, ¿quién iba a decir que era el inteligente? Yo. Y desde el principio, desde Abraham, nos hemos dado cuenta de que cuando se adelantan las cosas no salen bien. Entonces, Dios es todo y Él es el dueño de todo, y nosotros solamente somos administradores. Una de las cosas que nosotros tenemos que administrar, como bien dice Miki, es mi propia vida. Y dentro de mi propia vida hay algo muy importante, que también fue muy importante para Jesús, porque muchas de las parábolas terminan hablando de recursos. A números, por ejemplo, ya sabes que me gustan los números, 2000 versículos hablan de recursos. Dios habló más de recursos y de finanzas que de sanación, que de comunión, de oración. Habló más de recursos. ¿Y eso por qué? Porque sabía que nosotros como seres humanos es por ahí en donde empiezan los problemas familiares y los problemas con esposos. ¿Por dónde? Cuando le digo a mi esposa, ¿qué crees? Se acabó el gas. Y chihuahuas, ¿y ahora? ¿Y de dónde? Si mis cochinos se están comiendo todo y mis jitomates todavía no crecen. Y sale ella y me dice, mira, me da unas monedas y me dice, siempre te tengo que sacar. Lo que hice fue irme a caminar un rato, a ver las estrellas. Y le dije al Señor, ¿de veras? ¿No sirve para suplir gas? 8 o 10 años de trabajo, ¿no han servido? Y con amor me dijo, te estoy enseñando. ¿Qué? Humildad. Con todo y título, ¿no? Con todo y título, por favor, no se les olvide que hay un título. No es cosa menor, 5 años estar en la universidad o estar, no sé, en el tecnológico, en la carrera, donde tú quieras. 5 años no es poca cosa, como para que, bueno, por favor, en este que comentamos, o que yo trato de comentar es sin Cristo, sin Cristo. Y es que, por eso dice que es un todo. Hablar de finanzas, hablar de la pareja, hablar de los hijos, hablar de la familia, es un caos sin Cristo. Es un desorden sin Cristo. Ahora nos trasladamos y ahora César ya nos está comentando, él ya estaba en Cristo. Igual que yo ya estaba en Cristo.
Y como traía esas estructuras, esas ideas, yo sé cómo hacerle. A mí que me va a enseñar Crispín, no fue a la escuela. A mí que me va a enseñar Crispín, que era el que me contactó. ¿Ya? El que me contactó, no estoy hablando de... El que me contactó, ¿qué me va a enseñar Crispín? Si yo fui a la escuela. Estructuras acá adentro. No se trataba de números. No se trataba de cantidades, como bien decían. No se trataba de que si sabes o no sabes trabajar, de que si eres una mente brillante. No, no se trataba de eso. Se trataba de que algo adentro no estaba bien. Es espiritual. Intentamos impartírselos, de alguna forma compartírselos, con algunos ejemplos, cómo nos sucedió, pero finalmente es algo espiritual. Es algo que se necesita poner en una balanza. Y como tú decías, humildad. Tal vez hasta el día de hoy en mi estructura ha estado eso. No, es de ellos porque fueron a la escuela, para empezar. Bueno, está bien, al menos estaba sin Cristo, pero tenía mi título. Bueno, de algo me va a servir, aunque sea para adornar la pared. Tal vez alguien pueda decir, pero es que porque tú creciste en negocios y por eso sabes hacer negocios. No, necesitamos romper eso. Necesitamos romperlo. Hasta hoy tal vez ha sido así, pero necesitamos romperlo y como decía César, humildad, decir, necesito cambiar. Perdón, recién visitaba una persona y estaba fatal. Hagan de cuenta que lo encontré literal con el arma en el cuello. Y no quería nada. No, ya no sirvo, ya no me sirve, así no sirvo. ¿Para qué? Ya se quería. Y bueno, yo lo escuchaba, solamente lo estuve escuchando un rato y le dije, te voy a hacer una invitación. Sí, don Miguel, dígame. Te invito a cambiar la fórmula. Te invito a cambiar la forma. ¿Hasta hoy has vivido así? ¿Todo eso que me dijiste? Sí, desde pequeño ha sufrido, no tuvo papá, se crió con su mamá y dice, he tenido tropiezo tras tropiezo, no puedo formar una familia, todo eso es una pila de calamidades. Le dije, ¿hasta hoy has vivido así? Yo te invito a cambiar la fórmula, Si tú quieres, yo te voy a compartir algo y tú quiero que tomes una decisión de tomarlo. ¿Para qué? Para que todo eso que me estás diciendo cambie. No puede ser que se siga aplicando la misma fórmula, la misma forma, pues vamos a seguir obteniendo lo mismo. Así es. Entonces, esa es como que la primera cosa que pasó en mí. Y creo que también en la vida de Miguel, porque de no hacerlo, pues no estaría aquí. Primero tuvimos que borrar todo. Es que ayer, hace 8 días estaba yo administrando. Mira, la invitación es que reconozcamos que Dios es todo. Lo primero, dice, eso ya lo sé. Bueno, ahora manifiéstalo. Porque eso, si yo sigo tomando decisiones, no estoy manifestando que Él es todo. Lo primero fue eso, decirme, mira, sabes que ni siquiera tu experiencia, los conocimientos, los contactos, los amigos, lo que tienes, ni siquiera suplió 150 para un tanque de gas. No pudo. Y entonces ahí me di cuenta, no, sí es cierto, de Él viene todo. Gracias porque en ese trayecto siempre tuve personas que estuvieron cerca de mí y que aun cuando yo no les decía, porque la pregunta siempre era, ¿cómo estás? Y yo decía, bien, internamente ellos me podían poner la mano y decíamos, así me decían, yo sé que vas a estar bien. No me decía, yo sé que estás bien. Me decía, yo sé que vas a estar bien. Y eso derrumbaba mi corazón. Porque de acá del corazón no te sale decir cómo estás. ¿Por qué? Porque se tienen que derrumbar muchas cosas que estemos adentro, diciendo, es que yo, ¿cómo te voy a decir que no tuve para gas? ¿Cómo te voy a decir que no sé cómo pedir trabajo, que no me he encontrado, que no, ¿cómo te voy a decir que mis jitomates están chiquitos y rojos y que no puedo hacer que crezcan?
¿Cómo te puedo decir que les doy de comer y las acaricio y las baño y todos mis cochinitos? Y yo escogí, ¿y sabes qué fue el golpe más duro que me dio? Cuando los otros 5 cochinos que se llevó el carnicero, los de él ya habían salido. Y los míos, tenía 60 kilos el más grande y yo ya no tenía alimento. Y entonces le dije a Tony, hasta acá llegó el alimento y no sé qué darles. En ese entonces había cosecha había chayotes, les di chayotes. ¿Ustedes creen que puede un cochino comer chayotes y engordar? ¿Pregunta? Un cochino no engorda con chayotes, es agua. Pero lo único que tenía para calmar esos chillidos de esos cochinos era chayotes. Se los picaba, iba yo con mis vecinos, les pedía regalado, vergüenza, sí, pero era Dios amándome. Entonces les picaba tal, así. Y de momento, cuando me di cuenta, dije, no, decisiones, tengo que vender uno. ¿Y que a quién se lo vendo? Fui a ver al carnicero. Digo, oye, ¿cómo van tus cochinos? Y me enseña unas cosotas así. Y dije, esos eran las ratitas que yo no quise. Me equivoqué, que hubiera agarrado esos. No, resulta de que no es otra cosa más que aprendizaje. Y dije, mira, te vendo un cochino. Y yo, ¿saben qué pensé? Yo nunca había criado. Y dije, no, pues ¿sabes qué? Pues ya debe pesar como unos 80. Lo pesamos. ¿Cuánto creen? 60 kilos. Dije, paso, yo te veo como de 200, pero nada más pesas 60. Yo quisiera que pesaras 200. Bueno, pesaba 60. Hay algo que estamos tratando de poner de relieve, y es que, como bien decimos, decir que todo es de Él, como ahora César citaba el Salmo, y al principio de la reunión Sarita decía, no nos limitamos a estas 2 horas que estamos aquí. Es bien padre, lo disfrutamos y queremos la siguiente reunión, y así estamos programando ahora el evento en el Edén. Sí, lo disfrutamos, pero no se limita a eso. Por favor, no lo limiten a eso. Necesitamos llevarlo al resto de nuestro tiempo, al resto de nuestra vida. Lo cantamos, todo es de Él, todo es para Él, no lo sabemos, pero a la hora de la hora, como decía César, a la hora de hacer el sobre, mi mente dice, no tengo, no hay. Y algo que a mí me pasó, porque bueno, de poco antes de terminar la carrera, Isabel y yo iniciamos un negocio. Bueno, en ese tiempo Isabel era mi novia, y aún con eso iniciamos un negocio. La intención de hacer un negocio, en mi caso, aparte de la oportunidad, es porque yo no quería tener un jefe. ¿Por qué? Porque pues, no quería a nadie entregarle cuentas, menos que me estuvieran mandando. Entonces iniciamos un negocio que para el tiempo que nos encontraron, ya llevaba por lo menos 9 años o 11 años. Y aunque el negocio como tal generaba ingresos, siempre estaba en números rojos. Igual que mis cochinos. ¿Por qué? Bueno, sin duda hay desorden que se refleja en las finanzas. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Hay un desorden. ¿Cuál es el problema? Hablamos hace unos meses de la procrastinación, de dejar pendientes. No, a mí me pegó durísimo. ¿Por qué? Porque para ese momento tenía varios pendientes que no eran menores, pendientes del negocio, del trabajo. Y el problema no es, como decíamos hace un momento, que sea mucho o que sea poco. El problema es que ese poco o ese mucho genera insatisfacción, genera falta de paz. Cuando estoy pensando nada más, no he arreglado esto. No he hecho el sobre el sábado, siempre lo hago hasta el domingo.
¿Por qué? Hay un desorden. Hay un desorden que se ve reflejado ahí. Bueno, creo que me voy a adelantar. Sí. Entonces, esta parte de que dices de desorden, fíjate, Miki, que tu trabajo de 9 años sin jefe, que podría ser un trabajo próspero y demás, estaba solamente manteniéndose con puntales. Como dicen, no con puntales. Le quitas uno y todo se cae. En el caso de mis cochinitos, tuve que vender uno, se enfermaron. Con ese que vendí compré alimento, compré mal, otra vez no consulté nada, otra vez compré mal el alimento, porque dije, yo sé más que los que están al frente como encargados, y me volvían a decir, y decían, ¿cómo estás? Y yo que contestaba, Bien. yo sé que vas a estar bien. Otra vez lo mismo, dije, paso, pues ese que se me ve en la cara, y me veía yo al espejo, y realmente veía al mismo César. Y ese es el problema, que ves al mismo, bueno, pues yo me veía al mismo César. No veía yo a otro César. Y venía y me sentaba y cantaba y alababa y veía yo al espejo y veía al mismo César. Sin disfrutar. Sin estar consciente de la época en la que estaba yo viviendo. Era una época de bendición. Porque de alguna manera Dios me estaba enseñando. Como siempre lo comentamos, nunca dejé de comer. Cambié mis hábitos de comer. Aprendí muchas cosas. Y dentro de esas cosas fue a cuidar la forma de comer. Bueno, para ir cerrando, creo que un poco, hermanos, no es cosa menor. No se trata de tener mucho o tener poco. En este caso, se trata de reconocer que Él es el dueño. Segundo punto, se trata de que la autoridad cuando te pregunta, en ese entonces mi hermano Malaquías me decía, ¿cómo estás? Pues dile, ¿cómo estás? Dile, no me alcanzó para el gas, compré mal el alimento, mi cochino lo tuve que vender. ¿Por qué? Porque eso te va a liberar, a mí me liberó, y eso nos va a hacer transformar. Porque Dios es dueño de todo y todo lo ve. O sea, lo único que estoy es cargándome de cosas yo mismo. Gracias. Fíjense que específicamente eso que dice César, cuando nosotros lo hablamos, es porque adentro ya lo reconocimos. ¿Cómo lo hablamos? Yo tenía un asunto y le decía a Isabel, digo, ¿y cómo se lo voy a decir a Efra? O sea, ¿cómo en el sentido de como si eso no fuera de su incumbencia? No, esto lo voy a arreglar yo. Pero no lo arreglaba, no lo podía arreglar. Y lo traía. Cuando se lo dije, se arregló. ¿Cómo? Sí, nada más por decírselo. A eso me refiero. Hacía falta, diríamos, ejecutarlo, pero el plan ya estaba. Y cuando el plan estuvo, yo verdaderamente, como dices, me sentí ligerito. ¿Por qué? Si a mí me preguntan, ¿y cómo estás? Y yo sé que hay algo que no está bien, cualquiera que sea. Pero digo, ¿estoy bien? Estoy como tapándolo. Una, tapándolo. La otra, aquí espérame, no pases para acá porque aquí yo lo voy a arreglar. No va a ser así. No va a ser así porque si no el Señor no nos hubiera puesto bajo una autoridad o bajo su autoridad. Necesitamos, sí, un poco de humildad. Sí necesitamos humildad. ¿Cómo lo voy a sacar? Es muy simple. Bueno, a la vez que es complicado, es muy simple. Ya está dentro de nosotros. No es que apenas nos va a llegar o apenas nos las van a dar. Ya está dentro de nosotros. Ahora, solamente dejarlo fluir. Así es. Falta esa parte que yo les puedo comentar que transformó muchísimas cosas. Ese tiempo que estuve en casa, ese tiempo que recibí el recurso de mi esposa, lo administré, sirvió para pagar deudas, sirvió para hacer unas cosas, pero una de las cosas es
ver la mano poderosa de Dios en esos momentos y saber que un día las cosas iban a cambiar. Porque era una época de enseñanza, era una época de crecimiento, una época que realmente iba a ser algo en mí. Dentro de todo, yo le puedo decir, no se trata de cosas de saber, experiencias, formas, no, se trata de reconocer, mira, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo estás? Pues bien, pero mira, lo que pasa es que tengo este detalle, ¿cómo lo ves? Y Él te va a dar la autoridad, te va a decir, te va a ayudar, te va a indicar, y eso aligera la carga, porque por eso estamos, para ser dos, y cuando dice que somos tres, nos ayudamos más. Y realmente cuando uno, en este caso, pasa y tiene uno la parte, digamos, entendida, sabiendo de que nosotros somos hijos de Dios y nuestra manera de administrar es otra, pues entonces pasamos a dejar lo consagrado, pero sabemos que eso consagrado vino de Él, que no fue por mis fuerzas. Y eso que es lo consagrado, si lo haces tú y lo hago yo y lo hacemos, somos entonces hijos de Él. Y entonces nuestro crecimiento es mayor, nuestra fortaleza es mayor. Porque sé que ahora yo te puedo decir lo que sea y tú también me puedes contar, y entonces no nada más somos hermanos de apodo, somos hermanos de que compartimos lo que hay acá adentro, lo que ha hecho que las cosas cambien, que es no tanto, sí hay que leer la Biblia, hay que orar, pero yo sé que Dios me habló a mí el día que yo no pude pasar. Ese día me partió. El día que yo no pude pasar, ese día me partió. Yo entonces dije, sí, cierto, de ti es todo. La siguiente es ver cómo dice, el carnicero le crecieron. Sí, es ese asunto de él, yo no me puedo comparar porque yo soy hijo de Dios, y sé que hay muchas personas que, es que él tiene caso. No, aguanta, tú eres y yo soy hijo de Dios, y la forma de administrar es diferente. Porque estamos bajo un reino. Porque antes que lo exterior está mi paz interior. Saber que Él es el que me gobierna. Saber que me puedo ir a acostar con 20 pesos en la bolsa y saber que estoy feliz. O saber que tengo más y que también estoy tranquilo. Que ni una cosa ni la otra me va a hacer cambiar. Sí, exacto, porque el otro extremo es falta de paz porque no tengo. Y el otro extremo es, estoy tan metido en eso que no me deja estar en paz porque estoy, como decía, haciendo cuentas, y estoy que me deben, y estoy que no tengo para pagar, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dejarle por aquí. Gracias por su atención. No se la pierdan en la siguiente, por favor. Es un tema sin duda muy interesante que tiene que ver con el resto de las cosas que siempre hablamos. Es lo mismo, no es un tema aparte, es también una parte incluso vital, es decir, también ahí nos puede ir la vida. Es un asunto vital tratar el tema de las finanzas. Sin duda, bueno, qué bien, aunque no es nuestro, ¿cómo diría? Aunque no es nuestra forma de pensar o de sentir, pero qué bien de poderlo hacer. Apenas estamos a 19, a 20, 19 de enero, y poder tomar este ciclo completo del año, decir, este es mi año, este es, no tiene que ver, y el Señor nos libre, de como luego lo comentan, que el Evangelio de la Prosperidad o la doctrina de la prosperidad, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo soy un todo, y todo yo, incluido mis finanzas, me voy para arriba. Lo hemos visto ahora en ustedes que están compartiendo, nosotros que estamos compartiendo en los grupos. Es parte de eso, vamos para arriba, no hay de otra. Gracias. Bueno, como dice Miki, gracias. Y de antemano el tema es muy emocionante, amplio, pero más que otra cosa es algo que pasó. Y como pasó, sé que alguien a lo mejor también está pasando.
Reciban en el nombre del Señor nuestro amor, nuestro cariño, y cada vez de que contestemos como yo contestaba, ¿cómo está? Bien. Saber que hay cosas que yo no controlo, pero que el Señor sabe y que por eso me ha bendecido teniendo a alguien a mi cuidado. Porque de no haber existido esas personas a mi cuidado, realmente yo no lo podría haber dicho que Dios me había alcanzado. Porque no alcanza a través de un ángel que no ves, no, alcanza a través de personas que vivieron lo mismo que yo estaba viviendo. Gracias, un saludo y cuídense mucho.